En Mañanas Blue, el senador Juan Felipe Lemos dijo que la reforma laboral es una herramienta política del gobierno para agitar el ambiente en las calles. Si usted revisa, se dará cuenta que lo aprobado en la Cámara de Representantes, que viene, entre comillas, conciliado por diversos sectores con la voluntad del gobierno nacional, se había definido que el horario diurno sería de 6 de la tarde a 7 de la noche y que el horario nocturno empezaría de 7 p.m. a 6 a.m. A mí lo que me parece en el fondo es que al gobierno ya no le interesa sacar adelante esta reforma laboral. Yo he tenido siempre... Las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Es un gusto saludarlos en Meridiano Blue. Hoy viernes 16 de mayo comenzamos con noticia urgente desde los juzgados de Bogotá y que puede tener serias implicaciones en el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Acaba de ser negado el preacuerdo que había alcanzado la Fiscalía con el exdirector de la unidad, Olmedo López. Las causas, los motivos, Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Hoy se estaba realizando esta audiencia de verificación del preacuerdo Olmedo López, el principal involucrado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Uno de los puntos más importantes que tenía este preacuerdo es que le iba a pagar 6 años y 2 meses de prisión por varios delitos, entre ellos peculado y concierto para delinquir, puntualmente por esa línea de investigación de los carrotanques en La Guajira y los sobrecostos que estos habrían generado y dinero que también se habrían apropiado. Pues a esta hora el pronunciamiento oficial que hace un juez especializado de Bogotá es negar este preacuerdo, lo que implica que deberán reformular las reglas de este documento, la Fiscalía y la Defensa, para determinar cómo se puede buscar una nueva pena. Es decir, se modificaría en principio, Ricardo, lo que es la pena en prisión, 6 años y 2 meses, pero también dice este juez que le parece bajita la multa. Escuchemos lo que había dicho Olmedo López en esta audiencia. Hoy, desde mi lugar de reclusión, yo bajo medidas de precaución extrema, me abstengo de circular personas vulnerables a francotiradores. Vigilo con desconfianza los alimentos que recibo por temor a ser envenenado. Y vivo bajo la amenaza latente de un posible atentado durante mis traslados a diligencias externas. Pero es decir, Juan Esteban, Olmedo López y la Fiscalía van a tener que volver a sentarse a mirar de qué manera aumentan la pena que él debería pagar. 6 años y 2 meses le parece muy baja al juez, es decir, que va a pagar más años que esos de prisión y tendría que aumentar el pago de la multa. ¿En cuánto está la multa? Recuérdeme, por favor, porque esa es la base sobre la cual tiene que renegociar la Fiscalía con Olmedo López. Esto, no sé, Juan Esteban, además, si esto puede afectar la colaboración con la justicia de Olmedo López. Ricardo, bueno, una de las conclusiones más importantes es que se tienen que volver a sentar a negociar este preacuerdo, aumentarían esos años en prisión y otro efecto colateral es que se empieza a retrasar también la aprobación del principio de oportunidad que está gestionando Olmedo López por las otras líneas de investigación. Recuerda usted el direccionamiento de contratos a los congresistas de la Comisión de Crédito Público que salpica al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, pero también ese convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y también otro direccionamiento de contratos por los que se habrían visto beneficiados el exdirector de la Función Pública, César Manrique, y una de sus personas ficha en la unidad que era Luis Carlos Barreto Gantiva. Todo esto empieza a retrasar esa colaboración, pero reiteramos, la noticia es que a este juez no le gustó lo que se había acordado con la Fiscalía y implica que se tengan que aumentar los años en prisión. Se cayó el preacuerdo de la Fiscalía con Olmedo López, 1-4, detalles en blurradio.com. Hay otra noticia urgente, tiene que ver con una grave alteración del orden público en el Catatumbo. Un niño fue asesinado, hay otros 11 personas heridas en zona del Catatumbo por un ataque hecho con drones con explosivos. Responsabilizan a las disidencias del Frente 33 de las FARC, el mismo grupo que en teoría se va a concentrar y está en un proceso de paz y contra quien no se puede hacer operaciones ofensivas por orden del presidente Gustavo Petro. Cristian Santiago.
Un nuevo ataque con explosivos lanzados desde drones se produjo en la subregión del Catatumbo, exactamente en la vereda 20 de julio perteneciente al corregimiento de Versalles, que hace parte del municipio de Tibú, en esa región de norte de Santander. El alcalde de esa población, Richard Claro, lamentó los hechos y dijo que se trabaja para evacuar a las personas heridas. Allí resultaron afectadas 4 familias, entre ellas un menor de edad, el cual falleció. Y en estos momentos la madre de ese menor de edad está gravemente herida. Estamos coordinando desde la administración municipal, articulando con las entidades de orden nacional y departamental para la extracción de la madre y la atención de todos los heridos. Entre tanto, Nelson Arévalo Carrascal, de la Corporación Red Defensora en Derechos Humanos en Norte de Santander, lamenta este tipo de acciones que ha cobrado la vida de varias personas en el Catatumbo y que está dejando a civiles afectados por esta confrontación armada. Por eso rechazamos y solicitamos a los grupos, a todos los que están en conflicto en la región del Catatumbo, a que respeten ese mínimo humanitario, no utilizar esas armas indiscriminadas que atentan contra la población civil, contra los que nada tienen que ver en esta penosa guerra que estamos viviendo y donde vemos que no hay una operatividad del Estado para controlarla. Aunque las autoridades no han dado con los responsables, las mismas comunidades señalan que quienes perpetraron este ataque fueron integrantes de las disidencias de las FARC. 1:06, hay disturbios a esta hora en la Universidad Nacional en Bogotá. Está bloqueada la calle 26 en la carrera 33 y está cerrada la carrera 30 con calle 45. Atacan encapuchados con bombas molotov, con papas explosivas, con caucheras y con machetes a la fuerza pública. Acatan la orden de movilizaciones y de protestas que dio el gobierno nacional luego del hundimiento de la consulta popular. Felipe García. Desde el jueves por la noche, un grupo de encapuchados se tomó el edificio de Sociología de la Universidad Nacional con el fin de alistar los artefactos con los cuales iban a atacar la fuerza pública. Muy temprano en la mañana de este viernes se tomaron la entrada de la universidad por la carrera 30, pero sobre todo la de la calle 26, por lo que generaron un caos en la movilidad y miles de usuarios de Transmilenio se vieron afectados por el cierre de varias estaciones. Con piedras, palos, bombas incendiarias e incluso machetes, los encapuchados iniciaron el ataque contra los uniformados de la UNDEMO o Antiguo ESMAD. El grupo de violentos encapuchados se subió incluso al techo de la entrada de la Universidad Nacional y con gritos desafiaban a los integrantes de la fuerza pública que con gases lacrimógenos, aturdidoras y tanquetas con agua los enfrentaron para evitar que se tomaran la calle 26. Incluso con machetes los violentos le hacían llamados a los uniformados para tener enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Muchos de estos encapuchados aprovechan que la fuerza pública no puede entrar a la universidad para alistar los artefactos con los que continúan su ataque. Hasta el momento no se han registrado personas lesionadas en medio de estos disturbios. 1:08, a propósito del llamado a las calles del presidente Petro luego del hundimiento de la consulta popular en el Senado, el presidente de la Corte Constitucional hizo un llamado desde Cartagena a respetar el orden institucional del país. Dálida Orozco. En medio de la coyuntura política que vive el país tras el hundimiento de la consulta popular en el Congreso, desde Cartagena el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, pidió garantizar el orden institucional del país. Además, el representante del Alto Tribunal cuestionó los llamados que generan cualquier tipo de confrontación o alteraciones de orden público. Todos tenemos que garantizar y defender el orden constitucional en calma, con tranquilidad, con llamados a la concordia, a la paz y no llamados a utilizar otro tipo de estructuras u otro tipo de llamados que afecten la estabilidad institucional, el orden público o nos generen confrontación de ninguna naturaleza. A su vez, el presidente de la Corte Constitucional insistió en que respeta los llamados del gobierno, pero que su deber es garantizar el orden constitucional. 1:09, hay advertencia de la Contraloría frente al riesgo de apagón en los próximos años en Colombia. Nicolás Rodríguez. Ricardo, eso lo menciona en medio del Congreso de Acolgen, que dice que lo más probable es que para unos pocos años, aproximadamente en 3, Colombia y Bogotá específicamente se encuentren en riesgos de racionamiento. Esto después de la denuncia de lo que hizo el alcalde Carlos Fernando Galán como proyectos del metro y el Regiotram que se verían afectados si Colombia no resuelve la situación. Habla el contralor delegado del sector de Minas y Energía, Germán Castro.
podido expedir las licencias correspondientes. Si esa línea no llega, vamos a tener problemas. El problema ya empezó porque si usted averigua con Enel o con la empresa de energía de Bogotá, se dará cuenta que hay una cantidad de proyectos que han pedido energía y no se les puede entregar energía porque no hay. Eso ya es Ricardo, una lo que dice además el contralor delegado es que la ANLA debe también priorizar la adjudicación de las licencias y tanto el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente deben gestionar los proyectos. Como en palabras de él, ya están pidiendo algunos proyectos de energía, pero como en Bogotá hay restricción, no se han podido otorgar. Muy bien, Nicolás, 1:11. Hay desarrollos del escándalo del nuevo rifirrafe en el gobierno entre la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y el presidente Petro y el ministro Armando Benedetti. La ministra dice que tiene graves indicios de posible corrupción en el gobierno. Rocío Franco. A esta hora el contacto es con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Ya exministra, pues, el gobierno nacional ha aceptado su renuncia irrevocable e irá hasta el 1 de junio. Ella ha llegado aquí a las instalaciones del Ministerio de Justicia, donde la esperó un homenaje, ella entre lágrimas, diciéndole a sus trabajadores, a los trabajadores aquí del Ministerio de Justicia, que no hay que abandonar sus convicciones, hablando del presidente Gustavo Petro con respecto a la situación que se generó con su renuncia y algunas lo que ha llamado injerencias indebidas. Yo ya he renunciado de manera irrevocable, me cuentas tú que ya salió el decreto y sobre esa base con el decreto en particular, cuando me lo notifiquen, dejaré el cargo porque uno como funcionario público solamente cuando se le notifique oficialmente el decreto tendrá la condición de ex funcionario. El presidente le dice que a usted sin rencor. ¿Qué le responde a usted? No, yo siempre he dicho que no y creo que no. Al presidente yo le cogí un gran respeto, yo no soy amiga del presidente, en mí no hay rencor, hay un cumplimiento de una obligación constitucional y legal. Ni con Angie Rodríguez, ni con Armando Benedetti, ni con absolutamente nadie de lo que yo estoy contando aquí, ni hay problema personal, ni hay rencor. 1:12, Rocío, gracias. Hay paso restringido a esta hora en la vía al Alto de la Línea por un grave accidente ocurrido esta madrugada. Fernando González. El siniestro vial se registró en la mañana del día de hoy a la altura del kilómetro 32 en la salida del túnel Los Azulejos, cuando dos tractocamiones chocaron, uno de ellos conducido por Jairo Bojacá Zárate, quien falleció en el lugar de los hechos, el otro conducido por Héctor Mauricio Betancourt, quien resultó ileso. La movilidad a esta hora es reducida a un solo carril en ambos sentidos. En Meridiano de Blue Radio, Miguel Bermúdez, director operativo de tránsito del Tolima. El corredor vial que comunica el departamento del Tolima con el Quindío con paso en un solo sentido vial. Vamos a tener que esperar el transcurso del día mientras que continúan los trabajos para recuperar operativamente este corredor. Todo esto tomando en cuenta el grave accidente que se presentó esta mañana donde lamentablemente falleció una persona y tuvimos que generar intervención operativa. Agradecemos a todos los usuarios viales tener presente esta información, con calma en el corredor vial y recordar siempre seguridad vial. Autoridades ambientales también trabajan a esta hora para evitar contaminación en la zona luego del derrame de aceite de palma que transportaba uno de los vehículos. Noticias del mundo a esta hora, 1:13, que comienzan con los líos del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, cuestionado además por su pasividad frente al oprobio del régimen de Nicolás Maduro. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Paz, justicia y verdad son los tres pilares de la acción misionera de la Iglesia y de la labor de la diplomacia de la Santa Sede, que el Papa León XIV indicó en su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, recibido esta mañana en el Vaticano. Instó a los países de todo el mundo a construir puentes con la Santa Sede ante los retos del mundo hoy, luchar contra las injusticias que conducen, entre otras cosas, a condiciones indignas de trabajo y a sociedades cada vez más fragmentadas y conflictivas. Un mondo in cui ognuno possa realizzare la propria umanità nella verità, nella giustizia e nella pace. El domingo será la misa de inicio oficial del pontificado de León XIV. En Oriente Medio, 143 muertos dejan los bombardeos de las últimas 24 horas en Gaza. No hay campos de refugiados, ya no funcionan hospitales y la ONU, preocupada por lo que está pasando, dijo que la actual ofensiva israelí en Gaza es equiparable a una limpieza étnica. De otra parte, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, investigado desde noviembre por presunta conducta sexual inapropiada contra un miembro de su equipo, cesó temporalmente las funciones
de su cargo. Khan negó estas acusaciones. Y por último, Hadi Matar, el autor del ataque que casi le cuesta la vida en el 2022 al escritor de origen indio Salman Rushdie, fue condenado a 25 años de cárcel por intento de asesinato en el tribunal de Mayville. Esto es en el estado de Nueva York. Matar asestó al autor de Hijos de la Medianoche una docena de puñaladas en el rostro, el cuello y el abdomen cuando se disponía a dar una conferencia de prensa ante unas 1000 personas. Salman Rushdie perdió un ojo y la movilidad de uno de sus brazos. Canción que distingue a los escarabajos, como les decíamos y les decimos a los grandes ciclistas colombianos en el mundo. Hablamos de la destacada actuación este viernes en la 7ª etapa del Giro de Italia de Egan Bernal. Estuvo en la pelea, etapa de montaña, John Jaime Osorio, y llegó tercero a la meta. Hola Ricardo, un abrazo. Mire, aquí hemos celebrado muchas veces las victorias de los colombianos en etapas y en carreras, pero creo que hoy es día de celebración. Es un tercer lugar en la etapa, pero es el regreso de Nairo a las grandes vueltas con toda la fortaleza, con toda la potencia, con toda la condición que exhibía antes del accidente. No ocupaba un podio de una etapa desde que fue campeón del Giro en el 2021. Entonces, verlo ahora atacando a 600, 700 metros de meta, con el equipo proponiendo en el ascenso, incluso él cuando llega, dice, vi la meta tan cerca que me lancé y creí que me daba, pero me faltó un poquito. Está en un punto muy alto de rendimiento y esto es motivo de celebración. Fue tercero en la etapa, ganó Juan Ayuso, el segundo fue Isaac del Toro, los dos del UAE, y el tercero fue Egan. Egan entró en el grupo a 4 segundos, donde Isaac del Toro pasa en la segunda posición y él pasa por delante de Roglic, que es el líder, que vuelve a tomar la camiseta rosa, pero Egan le descuenta hoy 4 segundos por bonificación. Pero más allá de que esté a 46 segundos, que esté en la pelea, que esté en la condición, es el momento que está viviendo y ese tercer lugar creo que es un buen augurio para este Giro que apenas comienza. Anuncia Egan Bernal con buenas sensaciones y el tercer lugar en la etapa de hoy. Hay que destacarlo también, no siempre hay que celebrar solo cuando se es número uno. Claro, cuando se regresa del escenario tan complicado en el que estuvo Egan Bernal, esto es para sacar la champaña y celebrar, Jota. Después de lo que vivió Egan, uno decía que se vuelva a montar en la bicicleta es un milagro y se montó en la bicicleta. Que vuelva a competencia es un milagro y volvió a competencia y en su primer año cargó caramañolas, trató de terminar las etapas. En el segundo año empezó a trabajar como coequipero y no tuvo problema en ponerse el overol. El año pasado ya empezó a figurar dentro del equipo en un rol más de cabeza de grupo, pero sin resultados tan importantes. Y ya este año verlo ahí en la pelea y luchando por la victoria de etapa en la primera llegada en alto, creo que es un buen augurio para lo que viene. Muy bien, Jota, gracias. 1:18, una pausa. Ya les traemos las imágenes de las cámaras del Senado que demuestran que la teoría del fraude con la que el gobierno intenta desvirtuar el hundimiento de la consulta popular no tiene sustento. Les contaremos por qué la justicia, después de muchos años, determina que Luis Carlos Restrepo, el excomisionado de paz, no impulsó una falsa desmovilización de guerrilleros. Y les contaré de la grave situación del Catatumbo, hoy un atentado que deja un niño muerto, pero además de eso hay miles de desplazados que siguen en la zona. Así cayó alias Cuchillo, presunto autor de masacre de 13 mineros en Perú. Toda la información aquí en Blue Radio. Fue en plena vía pública de la zona céntrica de Medellín capturado Miguel Rodríguez Díaz, más conocido como alias Cuchillo. Este señalado criminal extranjero cayó en la capital de Antioquia tras un operativo entre la Policía Nacional, la Policía de Perú y la Interpol, quienes lo buscaban por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado. La captura de este hombre se dio tras registros migratorios que dieron cuenta del ingreso de alias Cuchillo a Colombia el 5 de mayo pasado y las investigaciones dieron que llegó a través de Bogotá y posteriormente se trasladó hasta la
la ciudad de Medellín. A través de cámaras de seguridad, incluso, Ricardo, se identificaron los movimientos de este ciudadano peruano durante su estadía en el país, y las autoridades concluyeron que primero se movilizaba en 4 vehículos de servicio público, los cuales fueron verificados para lograr su captura. Además, que tenía una relación sentimental con una mujer en Medellín y se hospedaba en 2 hoteles aquí en la capital antioqueña. Siga esta y más información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dijo que Armando Benedetti fue quien solicitó la salida de Ludwig Valero, exdirector de la USPEC. Mira, yo no sé por qué pide Armando Benedetti, pero lo que te puedo decir es que la Contraloría ha certificado que la actuación de ese señor no tuvo ninguna falla en lo que lo han acusado permanentemente, de manera, no sé por qué razón, ni quién, ni con qué interés, en una revista que circula en Bogotá. Sobre esa base, ustedes me han oído en todos los casos. Yo parto de la presunción de inocencia. Mientras no haya una autoridad, ni siquiera tiene una indagación, yo misma compulsé las copias a Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para que investigara esos hechos. Y la Contraloría me contestó que no hay ninguna. El rollazo político con Andrés Carmona. 1:21, don Andrés Carmona, hablemos de política, hablemos de la consulta popular que el gobierno va a presentar de nuevo el lunes al Senado, al menos eso dijo el presidente Petro, y hablemos sobre los debates, porque viene el debate y la audiencia pública el lunes sobre la consulta, sobre la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado. ¿Cómo están las cargas? ¿Cómo están las cosas, Andrés? Ricardo, así es, mire, la realidad frente a la consulta popular, la nueva consulta popular, porque es que el gobierno y el petrismo están jugando a varias bandas, ha generado todo tipo de dudas sobre si se puede revivir la votación de la consulta popular mediante la apelación, si se puede a través de una tutela revivir la votación, o si el presidente puede presentar una nueva consulta. Consultamos con Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, sobre si el presidente podía presentar una nueva consulta como lo está anunciando para el día lunes. Escuche usted lo que contesta el experto. Por analogía tendría que interpretarse y entonces tendría que esperar hasta después del 20 de julio. Lo que pasa es que ahí ya los tiempos estarían muy apretados, porque entonces, si digamos que en un hipotético caso se aprobara, casi que coincidiría esa consulta con las elecciones, y acuérdese que eso no está permitido. Ahora, el gobierno habla de cabildos abiertos que van a ocurrir este fin de semana. El tema es que, como siempre, el presidente Gustavo Petro confunde un término, cabildo abierto, como ocurrió con constituyente, con asamblea constituyente, poder constituyente, o habla de cabildos populares. La figura del cabildo abierto, según la ley 1757 de 2015, es un mecanismo de participación ciudadana que debe ser solicitado por los ciudadanos a los consejos y asambleas, consejos municipales y asambleas departamentales, y no habría forma de que eso fuera algo para hablar de temas nacionales. Pero la pregunta es, si él presentara una nueva consulta el lunes con una pregunta adicional, ¿esa pregunta es válida? Escuche usted lo que dice el experto Carlos Augusto Chacón. Esta es una pregunta que está diciendo que el Estado compre los medicamentos, es decir, implicaría temas fiscales. Por lo tanto, de acuerdo a los parámetros que fijan la consulta popular y a la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, esa pregunta estaría mal formulada. Don Andrés Carmona, le cambio el tema y nos vamos al departamento de cámaras, de videos del Senado de la República, de la sesión del pasado miércoles, la sesión que terminó a los gritos, casi termina a los golpes, en la que se salió de casillas, se salió de los chiros el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego del hundimiento de la consulta popular. Y canta fraude del gobierno, canta fraude del ministro, canta fraude del presidente. Estos videos que usted nos va a mostrar desvirtúan casi que con absoluta certeza la posibilidad de que haya existido una actuación irregular en la votación del miércoles. Mire, Ricardo, lo que fue esa trifulca del miércoles en la votación de la consulta popular llevó a que el gobierno insista en fraude por varios aspectos. El primero, que hubo un cambio de voto. El segundo, que no dejaron votar a unos congresistas. Que tercero, que Efraín Cepeda dejó muy corto tiempo y cuando vio que iban a entrar congresistas que iban a votar a favor del gobierno, cerró el registro. Pues bueno, todo tipo de teorías. Hasta el momento solo se conocían videos de redes sociales grabados con celular, pero mire, el senador J. Hernández tuvo acceso a las cámaras de seguridad de la plenaria.
le vamos a mostrar a los oyentes para que se conecten ya a través de YouTube los diferentes videos. El primer video que le quiero mostrar, y se lo voy a describir para nuestros oyentes, para que nos ven en YouTube, es el momento en el que llega Edgar Díaz, el senador Edgar Díaz, a manifestar su voto. Ahí se le ve, está de saco azul, canoso, acercándose al atril, 2 y 4 de la tarde, es el momento en que se está terminando la votación, y en donde le hace señas a Diego González y dice, no, yo no. Ahí es donde le está aclarando el voto, volvemos a ver, acercándose al atril y varias veces moviendo el dedo que no, y cuando se acerca directamente a Diego González dice, yo no. Entonces ahí se puede ver que no hubo un cambiazo de voto como dice el gobierno. Siguiente video tiene que ver con Richard Fuelantala de AICO. Se ve en el fondo sentado, está en el tercer puesto de las curules del fondo y ahí se ve cómo se va moviendo, se empieza a parar, se va acercando a la puerta, están votando, se acerca a la puerta, se queda un rato en la puerta y se retira. Ahí es donde se evidencia que Richard Fuelantala no quiso votar. Abrió el registro para votar, pero se retiró. Estaba obligado a votar, pero al final no lo hizo. Siguiente video que le quiero mostrar a Ricardo y a los oyentes que están conectados por YouTube. Las curules, la segunda hilera de curules, de abajo hacia arriba, y el segundo puesto, de derecha a izquierda, ustedes pueden ver, es la curul de Marta Peralta, senadora del pacto, que dice que no la dejaron votar, que se quería acercar a votar y que no pudo porque Efraín Cepeda no veo a nadie ahí. No hay nadie, esa curul estaba vacía. No se ve movimiento por parte de la señora Marta Peralta. Además ella dice, es que estábamos impedidos todos los integrantes de la Comisión Séptima y por eso no nos avisaron. Mire, en la primera hilera, al costado izquierdo, usted ve a Wilson Arias y a Ferney Silva, senadores del Pacto Histórico, compañeros de la séptima de Marta Peralta. Claro. Y no se salieron, estaban ahí. ¿Por qué entonces no dicen que nunca le avisaron a Marta Peralta que entrara o no sabemos realmente el motivo por el que ella nunca entró y nunca hubo movimiento? Siguiente video que le quiero mostrar. Cuente. Este es el momento del agarrón del zafarrancho y ahí se ve cómo Leonfrey Muñoz, senador de la Alianza Verde, le arranca el papel, el famoso papelito amarillo donde están los votos manuales, le arranca el papel amarillo y se lo dobla, se lo estruja a Diego González. Se lo arranca al secretario general del Senado, exacto, que es el notario del Senado. Le arranca el papel del bloc de notas. Ojo que ese es el acta, por así decirlo, porque está anotando manualmente los votos. Es donde realmente se evidencia si Edgar Díaz votó sí o no. Y ahí claramente vimos las imágenes desde el mismo día de la votación que Edgar Díaz votaba que no. Aparecía Díaz no, y se mira y se ve cómo Leonfrey Muñoz intenta arrancar, intenta estrujar e intenta destruir dicho papel donde está la evidencia de que Edgar Díaz votó que no. Pero le quiero dejar un último video, Ricardo, para nuestros oyentes. Esta es la plenaria general del Senado. Este es el momento en el que todos están votando, está terminando la votación, donde se ve al fondo a la izquierda, bajito, en la esquina inferior derecha, se ve al secretario González, al ministro Benedetti. Ahí se ve el momento incluso donde tienen que apartar a Benedetti. El jaleo, Pero fíjese usted a la entrada principal del recinto del Senado y todos los movimientos de los senadores que están ahí. Usted ve entrar a Marta Peralta, usted ve entrar a Temístocles Ortega, usted ve entrar a Ana María Castañeda, como dice el ministro, porque la teoría del ministro Benedetti... Pero además el ministro de Benedetti está enfrascado en la polémica con el secretario del Senado. No tiene cómo ver al fondo, supuestamente, que él dice que es que ya venían a votar y no los dejaron votar. Y que Cepeda los ve y cierra el registro. No se ve movimiento y no se ve a Peralta, ni siquiera se ve a Peralta entrar en el momento de la gresca con Diego González, porque ya entonces el registro estaba cerrado, y si Marta Peralta había pedido votar o estaba entrando a votar, no pudo votar y dice que reclamó el voto, pues no se ve a Marta Peralta en el recinto del Senado, ni se ve a esos otros dos congresistas que, según Armando Benedetti, se iban a inmolar en contra de la decisión de Cambio Radical para darle los votos al gobierno y que pasara la consulta popular. Una imagen vale más que 1000 palabras, Ricardo, y aquí las estamos viendo frente a los argumentos del gobierno y que es lo que hoy tiene, por ejemplo, a la Universidad Nacional totalmente convulsionada. Pero las imágenes son muy claras, Ricardo. Reconéctate con móvil.
La Corte Constitucional concluyó en las últimas horas que en Colombia no hay una regulación suficiente sobre reproducción asistida, por ejemplo, sobre congelar los óvulos, alquilar un vientre o la inseminación artificial. Por eso, la Corte le pide al gobierno y al Congreso legislar cuanto antes, un pronunciamiento que se da después de estudiar una tutela de un hombre que reclamó el derecho a la autodeterminación reproductiva porque estaba reclamando óvulos que su pareja, antes de morir, dejó congelados en un tratamiento. Diana Blue, mamá merece todo. Por eso en Cruz Verde aprovecha hasta 30% de descuento en dermatología, suplementos, belleza y cuidado personal. Válido del 7 al 18 de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la app Cruz Verde. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Qué envidia estar en Medellín, en el Centro Comercial San Diego. Don Ricardo Soler y don Mauricio Quintero con Viajes Falabella. Buenas tardes. Hola Richie, ¿cómo estás? Sí, espectacular, clima fantástico, especialmente la mejor atmósfera para desarrollar con Viajes Falabella la ruta que le habíamos prometido a Camila Zuluaga. Sí, hace un ratico estaba hablando con ella. Ojalá que nos esté escuchando, porque aquí tenemos ya el plan para irnos a la ciudad de Budapest, a Hungría. Vicente. Exactamente, justamente tenemos un circuito que quería explicar bien lo que es un circuito a todos los oyentes, porque un circuito es llegar a un punto, sobre todo en Europa, a Madrid, y que te recoja una van, que esa van te lleve a otro hotel, a otra ciudad, e ir recorriendo distintas ciudades, distintas actividades en estas ciudades, todo armado por nuestros asesores expertos. Por ejemplo, justo te quería comentar, tenemos un circuito que incluye París, Berlín, capitales increíbles, que recorre Francia, Alemania, República Checa, Austria y Hungría en 13 noches por solo 17.919.000 pesos. Ojo, muy promocionados Francia, pero Praga en la República Checa y Budapest en Hungría son unos destinos de infarto, son espectaculares. Sí, cuéntanos, no sé, ¿tú los conoces o no? Sí, es que mira, que puntualmente uno, pues, ¿a dónde estuviste? En Budapest. ¿En serio? ¿Y en dónde queda eso? Pues obviamente ahí en Hungría está el circuito Húngaro Ring de Fórmula 1 y por mi trabajo he ido un par de veces. Y es una ciudad que volvería 500.000 veces a recorrer. Exacto, está buenísimo. Y este precio de casi 18 millones de pesos incluye los tiquetes aéreos. O sea, ¿13 días? 13 días, exactamente, incluye los tiquetes aéreos, los alojamientos, los traslados, actividades en todas estas ciudades. O sea, es un circuito espectacular y además los puedes pagar en 3 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito de Banco Falabella. Espérate, ¿cero intereses? 0 intereses a 3. A 3 cuotas sin interés, exactamente. ¿Se va a aprovechar entonces? ¿Cómo podría tener acceso a unas clases básicas de húngaro, por favor? No sé. Duolingo siempre somos un montón. Ahí. Muchísimas gracias. Así es que Richie, ya tienes super plan. Volvemos a Bogotá. Nosotros seguimos acá en San Diego porque estamos hoy y mañana todo el día esperando a toda la gente. Y el domingo también. Y el domingo. Sí, señor. En Mañanas Blue, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sostuvo que le informó al presidente Gustavo Petro acerca de las irregularidades que, según ella, se han presentado desde marzo. Creo que el tema particular es que cuando uno conoce de unos hechos con los que, por lo menos, hay elementos para generar una serie de verificaciones, creo que hay que verificarse. Digamos que dentro de la posición mía y la convicción mía, la moralidad pública es uno de los bienes jurídicos más importantes que hay. Y desde ese punto de vista, yo lo que hago es, como funcionario público, poner en conocimiento de las autoridades respectivas los hechos para que ellos califiquen o miren o investiguen si efectivamente ha sucedido algo. Y creo que la cantidad de cosas que han sucedido, que ya en su momento, cuando sea correspondiente, y espero que las conozca el presidente, porque le estoy enviando una copia en este momento al presidente, pues sean parte también de un análisis exhaustivo de cómo están funcionando las cosas, a partir, en mi criterio, desde mi ministerio, de marzo de este año. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La experiencia espiritual es una oportunidad de decidir de la mejor manera, desde la conciencia,
desde estar conectados con la esencia, desde la trascendencia, desde el saber que la vida no se hace a ras, que la vida se hace mirándola desde arriba para entender el sentido y comprometido en el presente y en el actuar. ¿Cuál es tu práctica espiritual? ¿Te ayuda a decidir? ¿Te ayuda a crecer? ¿Te da paz? ¿Te da serenidad? Busca una experiencia espiritual que te ayude a ser, cualquiera que sea. Puede ser religiosa, puede no serlo, pero que sea una oportunidad de conectar contigo y de otear la vida. Hoy en Lo Racional el Man está vivo, agradece la lección que te dejó alguna situación difícil. ¡Ánimo! Tú sabes. Teniendo en cuenta que la reforma laboral ahora se discutirá en la Comisión Cuarta del Senado, el senador Juan Felipe Lemos explicó que se enfocarán en abordar la problemática de la informalidad para sacar adelante esta reforma. La Comisión Cuarta no va a obrar como notaria del gobierno. Tenemos la responsabilidad y el deber de partir de la reforma aprobada en la Cámara de Representantes, que es una reforma que tiene 80 artículos y que tiene una visión. ¿Cuál es la visión? La visión de esa reforma es la reivindicación de derechos laborales. Es una reforma que está hecha exclusivamente para cerca de 10.800.000 personas que hoy tienen un empleo formal en el país. Nosotros tenemos un pensamiento distinto. Creemos que una reforma laboral no debiera estar destinada exclusivamente a proteger a quienes ya tienen su empleo, sino que tiene que abordar otros temas. ¿Cuáles temas? Los problemas principales que tiene el país en materia laboral, que es la informalidad laboral. Más de 12.800.000 personas en Colombia no tienen un empleo formal y esta reforma no va a garantizar que eso se dé. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El presidente anuncia que le agregará una pregunta a la consulta que dice que va a radicar el próximo lunes ante el Senado, que tiene que ver con el control del precio de los medicamentos y contra el acaparamiento de los medicamentos. Es decir, el presidente hace una mixtura entre la reforma laboral y una parte de su reforma a la salud. En el mismo sentido y en consonancia, tal vez no es casualidad, hablando en contra de los precios de los medicamentos, hablando contra el acaparamiento de los medicamentos. De saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:37 p.m. Seguimos actualizando las noticias y lo que usted debe saber ahora es qué va a pasar con el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, luego de que un juez de Bogotá lo absolviera de uno de los delitos. Recordemos que está fuera del país desde 2011 y fue muy polémica por una supuesta falsa desmovilización de guerrilleros que dicen ahora los juzgados no es del todo falsa. ¿Cuál es la información, Juan Esteban? Buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Fue una investigación que inició en el año 2011 en la Fiscalía de Vivian Morales relacionados con hechos que pasaron en diciembre de 2006. Esa falsa desmovilización del cacique La Gaitana en el gobierno de Álvaro Uribe, pues decía esta investigación que el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo habría cometido el delito de peculado por apropiación, es decir, que se habría visto beneficiado con dineros para aprobar esas desmovilizaciones que al final se pudo conocer que no estaban relacionados con las extintas FARC. Esto dijo el expresidente Álvaro Uribe sobre este caso ayer en su juicio. Tengo una responsabilidad muy grande, porque en ese gobierno que presidí se desmovilizaron 53.000 personas. Toda la oposición de izquierda empezó a tener seguridad por la desmovilización que mi gobierno hizo de los paramilitares. Y el gran ejecutor de eso, Luis Carlos Restrepo, está en el exilio. Tras 12 años de este proceso, pues se conoce la decisión de un juez de Bogotá, Valentina, de absolver a Luis Carlos Restrepo, lo que implica que ya puede volver al país sin ningún tipo de restricción. Gracias, Juan Esteban. Y lo decíamos más temprano, un niño de 12 años murió, fue asesinado en medio de un ataque con drones en el Catatumbo y esta situación se va a agravar. Dicen las diferentes organizaciones que más de 17.000 personas se podrían estar desplazando solamente durante este primer semestre de 2025 en Colombia. Mateo Piñeros.
Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU reveló que al menos 170.000 personas en el país estarían expuestas a sufrir de desplazamiento forzado durante el primer semestre del 2025. La mayoría de las víctimas se podrían presentar en norte de Santander, justamente donde se desató la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC. Desde el pasado 16 de enero, la violencia en el Catatumbo ha llevado al desplazamiento a más de 56.000 personas, una situación que ha afectado gravemente a los niños, pues 357 docentes se han desplazado y eso ha interrumpido las clases y ha afectado la educación de 46.000 niños. La ausencia del personal docente, el cierre de escuelas debido a la presencia de los grupos y la posible instalación de minas antipersona en inmediaciones a estos centros educativos han limitado el acceso a espacios seguros de aprendizaje en el Catatumbo. Mateo, y vamos ahora al Valle del Cauca porque allí se tiene más información sobre el niño Lian Ortúa, recordemos, secuestrado por las disidencias. Hugo Mario, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. 14 días completa hoy Lian José Ortúa en cautiverio, aunque las disidencias de las FARC no han enviado pruebas de supervivencia. Esta mañana el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el niño está vivo. Dijo que ha estado en contacto con su familia. Reiteró que hay una recompensa de 500 millones por la captura de alias Marlon, cabecilla del grupo criminal que mantiene secuestrado a este niño de 11 años. Esto es un crimen atroz que parte el alma de cualquier ser humano, pero pareciera que menos de los secuestradores, de las estructuras, de las disidencias de la alias Mordisco, de la FARC, específicamente la disidencia Jaime Martínez, cuyo cabecilla principal es alias Marlon, porque nos ofrecemos hasta 500 millones de recompensa. He hablado con la mamá, con el papá, con todas las autoridades y sabemos que está con vida y sabemos que va a regresar vivo. También la Defensoría del Pueblo pidió hoy todos los esfuerzos para la pronta liberación del pequeño Liam. Blue, más que radio. Si es humor. Y cuando está haciendo el delicioso con la señora y ella le pide el pollo asado, usted pide un pollo asado. Ay, qué pena. Si es opinión. ¿Cuál es el mensaje a los colombianos en esta confusión que estamos viviendo después de lo ocurrido allá en el Congreso su merced ayer? Entonces, si usted me pregunta cuál es el mensaje, pues que tenemos una institución muy sólida, donde no hay ningún poder que pueda suplantar al otro, a pesar de que haya deseos y haya muchas intenciones, sobre todo por parte del presidente. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se refirió en Mañanas Blue a la presunta injerencia en su ministerio por parte de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y del ministro del Interior, Armando Benedetti. Yo tengo claro en qué fechas, durante qué horas del día, en qué minutos en particular, cuáles son los soportes, los documentos y las evidencias de cada una de las acciones que yo ayer, en mi carta de renuncia, que viene siendo elaborada desde abril, ha sido claramente definida. Esas personas, yo mencioné ayer 2 personas porque son 2 hechos que me preguntaron en particular la prensa, y son los hechos de lo que yo creí una injusticia. Y en ese caso, la injusticia mayor es sacar a una persona caprichosamente que está prestando un servicio X, Y o Z, que lo está prestando bien. Me parece que en un trabajo de esta naturaleza, lo mínimo que tiene que tener uno es el agradecimiento por la institucionalidad. Y desde ese punto de vista, creo que tampoco es correcto que uno genere modificaciones, cambios. Vamos de inmediato a Unicentro Bogotá, aprovechando que está mejorando el clima hoy en la capital del país, con Juan Carlos y Marixa, que nos tiene más información precisamente para quienes ya estamos planeando vacaciones. Qué importante de lo que estamos viviendo aquí en el centro comercial Unicentro con el Travel Fest de Viajes Falabella, Mari, porque estos son los espacios que realmente son campeones, son ganadores y nos permiten visualizar, imaginar un mundo lleno de viajes, ¿no? Y no solo eso, Juanca, sino que es el espacio ideal para que todos ustedes puedan empezar a planear sus vacaciones con tiempo. Si hay algo importante en el momento en el que se toma la decisión de ir a algún destino, es la planificación para que todo salga mejor de lo que lo esperamos. Aquí en Viajes Falabella tienen esa ventaja y es que cuentan con asesoría personalizada.
no solamente son los viajes que tenemos aquí expuestos y de los que les hemos hablado, es que pueden hacer sus viajes a la medida. Si usted quiere ir, exacto, ayer lo comentábamos, si usted quiere hacer un viaje por los estadios de Europa, no está aquí, pero hace parte del plan. Le pueden armar ese plan. Y es muy importante recordarle a todos nuestros oyentes, a los televidentes, a la gente que está llegando a las diferentes sedes en donde se está viviendo este Travel Fest, que es el Centro Comercial Unicentro al norte de la ciudad de Bogotá, Centro Mayor al sur de Bogotá, y por supuesto el Centro Comercial San Diego de Medellín, que ustedes pueden sacar planes hasta con 0% de intereses si lo sacan a 3 cuotas con la tarjeta de Banco Falabella. Exacto, con la CMR. Y lo mejor de todo es que con cualquier medio de pago pueden llevarse hasta un 66% de descuento en unos viajes espectaculares. Otra cosa importante para todos nuestros viajeros, salgan a descubrir no solamente el mundo, también nuestro país, y aquí van a encontrar planes para viajar por Colombia. Y esa es la forma bonita en la que generamos unos recuerdos hermosos que van a perdurar para toda la vida. Bueno, ahí está, a seguir viviendo el Travel Fest hasta este próximo domingo con viajes Falabella. Los esperamos por acá, está buenísimo todo lo que se van a encontrar. Estás escuchando Blue Radio. Reconocida foto de una niña huyendo de un ataque en Vietnam, que además ganó premios de fotoperiodismo, es investigada por dudas sobre su autoría. Toda la información aquí en Blue Radio. Desde hace tiempo había dudas a propósito de esta fotografía. No hay dudas de que el hecho sucedió, incluso de que Nick Ut estaba allí haciendo fotografías. Lo que no está claro es que si la fotografía que conocemos, esa que estamos viendo a través de internet, que es seguramente no solo una de las fotos más conocidas de la guerra de Vietnam, sino una de las fotos más conocidas de la propia historia de la fotografía. Lo que hay dudas es si fue Nick Ut quien tomó la fotografía y no otro de los reporteros que se encontraba en ese lugar. En la instantánea, para quienes nos escuchan en la radio, se aprecia en el centro una niña desnuda que se llama Pan Thi Kim Phuc, que corre llorando con quemaduras por napalm por todo el cuerpo. Está rodeada de otros 4 niños y de varios soldados del ejército de los Estados Unidos. En la localidad de Trang Bang tuvo lugar este acontecimiento en el año 1970. Y a la 1:47 p.m. les contamos rápidamente que continúan algunos de los problemas de movilidad en la Universidad Nacional en Bogotá, en la avenida 26, por la presencia de manifestantes y de la policía, lo que también está afectando la movilidad en la carrera 30 en la NQS. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, a través de bluradio.com, actualizando la información. Ahora los dejamos con otra información importante del sector energético. Estás escuchando Blue Radio. Estamos en Meridiano Blue en el marco de la edición número 17 del Congreso Nacional de Acolgen, que es la Asociación Colombiana de Generadores de Energía. En una coyuntura, en una situación particularmente desafiante en el país, de la que hemos venido hablándoles durante los últimos meses, y ustedes han podido conocer muchísimo que tal vez no conocían, lo hemos hecho nosotros, sobre el sector energético, sector que es técnico, pero que es fundamental para el desarrollo de Colombia en particular en este caso. Y en este congreso hay invitados especiales, por supuesto también los anfitriones, y vamos a tener una charla con ellos sobre lo que significa este congreso y sobre lo que hasta ahora pueden ser algunas líneas gruesas de las conclusiones que se pueden sacar. Y por eso comienzo saludando a don Vicente López Ibor Mayor. Él es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, consejero, ha sido en la Comisión Europea, consejero de la Comisión Nacional de Energía de España, presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía. Un hombre, por supuesto, como ustedes se dan cuenta, bastante conocedor del sector de la energía eléctrica. Don Vicente, gracias por estar en Colombia. Bienvenido al Congreso de Acolgen. Muchas gracias, un verdadero placer. ¿Cómo puede contarnos la experiencia europea, española, de lo que ha ocurrido recientemente con coyunturas complejas frente a lo que puede haber conocido de Colombia? Colombia con también unas complejidades particulares. Bueno, pues empezando por Europa, vivimos un momento muy difícil en Europa, porque tenemos una guerra, 2 guerras de hecho, en las fronteras europeas, y vivimos un momento de dificultad, pero al mismo tiempo hay un plan de recuperación y de mejora de la competitividad y de reindustrialización, y eso también afecta de una manera muy sensible al sector energético. Pero también está con nosotros Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, que nos ha venido acompañando durante estos meses. Doctora Natalia, gracias por estar con nosotros.
¿Cómo va esta versión del Congreso de Acolgen, esta edición 17, en medio de lo que significan los desafíos que permanecen allí, al sector energético en Colombia? Bueno, Ricardo, primero muchas gracias a ti, a Meridiano Blue, esta gran invitación, y bienvenidos al Congreso número 17 de Acolgen. Yo creo que hoy tenemos unos temas de coyuntura muy importantes, los hemos venido hablando contigo en ocasiones anteriores, y es, primero, este sector le ha cumplido al país, no nos hemos apagado en los últimos 30 años. Los países alrededor de Colombia, ya contamos 12 que se han apagado en los 2 últimos años por diferentes problemas, por problemas de las líneas, porque han tenido una penetración de renovables aceleradas y han tenido problemas en el sistema, por falta de energía, por falta de inversiones, lo que le pasó a Ecuador. Ecuador acaba de salir de unos apagones de 14 horas diarias a diciembre del año pasado. Y yo creo que esto lo primero que nos hace reflexionar es Colombia aprendió la lección hace 30 años. Y diseñó un mercado de confiabilidad que hasta la fecha le ha permitido estar encendido, que se han dado unas señales correctas desde la institucionalidad, unas señales tranquilas y unas señales de largo plazo para que se hagan inversiones que hasta ahora van más o menos en 140 billones de pesos. Entonces, habiendo dicho esto, yo quiero decir, lo que tenemos es muy bueno, lo que Colombia tiene es muy bueno. Eso no quiere decir que no haya que gestionarlo, y eso es lo que estamos hablando aquí hoy en el Congreso, y es qué retos tenemos para mantener la oferta de energía, para dar las señales para seguir creciendo el parque de generación, porque lo cierto es que la demanda está creciendo y eso no es una mala noticia. Que crezca la demanda es que se está electrificando la economía, ¿sí? Que tenemos carros eléctricos, tenemos transporte público eléctrico, que va a entrar la línea del metro de Bogotá. Es una gran noticia realmente que podamos electrificar la economía, pero si la oferta no crece a la misma velocidad, que es lo que estamos viendo hoy, que nos está presentando las cifras de XM, las cifras de Fedesarrollo, las cifras de la UCME, pues vamos a tener dificultades. Entonces, en balance lo que tenemos es muy bueno, pero hay que construir sobre lo construido. Don Vicente, estamos hablando de una situación desafiante en materia de energía eléctrica. En Colombia estamos en una coyuntura en la que durante varios meses el ente regulatorio, que es la Comisión Reguladora de Energía y Gas, estuvo en interinidad, ha tenido muchas dificultades el gobierno para conformarla por asuntos ideológicos del gobierno, que considera que los técnicos son funcionales a las empresas privadas y no tanto a los intereses de la gente, por un lado. Y por otro lado está una tarea que es fundamental y que el mundo va en esa dirección, que es la descarbonización, ¿verdad? ¿Cómo se puede mirar, y cómo es el ejemplo europeo, el caso europeo, para mirar de qué manera se puede hacer en Colombia de una forma adecuada, sin que cause problemas y perjuicios? Se habla incluso de que un desacertado proceso paulatino o de un solo golpe de la descarbonización puede causar efectos nocivos incluso para la economía de los países. Muchas gracias, muy buenas preguntas. Son dos preguntas muy difíciles. Una, la de los órganos reguladores. Los órganos reguladores tienen dos notas características y una razón fundamental de su creación. La razón fundamental de su creación es la complejidad y la especialización, la extraordinaria tecnificación del sector energético. Entonces, para regularlos, en principio la regulación era realmente el análisis tarifario, era el estudio de la retribución económica derivada de la tarifa. Entonces necesitas verdaderos expertos. Si no hay expertos, no tiene mucho sentido crear agencias reguladoras. Bueno, la descarbonización es un reto de todos, es un reto de España, de Colombia, de Europa, de todos. Usted lo asociaba con razón a los ritmos. Doctora Natalia Gutiérrez, para finalizar, suministro estable y permanente, que no haya un pico, que no haya una caída drástica. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, ese es un gran reto, nosotros lo venimos advirtiendo, pero yo quiero primero aclarar una cosa. Las energías eólicas y solares son energías maravillosas y son fantásticas y no podemos satanizarlas. Todavía no hemos entendido muy bien qué fue lo que pasó en Chile o qué fue lo que pasó en España. Preliminarmente algunos están diciendo que es una entrada masiva de energías intermitentes, pero en gracia de discusión nosotros para Colombia lo que hemos llamado la atención, incluso el operador de mercado el año pasado sacó un informe, y es que la matriz, primero no tenemos que escoger,
porque el crecimiento de la electrificación de la economía va a ser tan grande que cada vez vamos a consumir más energía eléctrica y lo ideal es que el consumo crezca, que la matriz crezca. En esa medida no tenemos que escoger, sino que sumar. Y esa es la gran conversación que se está dando a nivel mundial, ¿sí? Y es para no perder seguridad energética y poder transitar este camino hacia la carbono neutralidad, que es una apuesta a nivel mundial, debemos sumar tecnologías. Pues ahí están las conclusiones. Es Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, en este congreso número 17 del gremio. Muchísimas gracias, doctora Gutiérrez. A ti, Ricardo, mil gracias a ti y a Blue y a Meridiano Blue por esta invitación. Y Vicente López Cibor Mayor, muchas gracias por traernos la experiencia regulatoria y en otros aspectos desde Europa para poder aprender de ello hacia la realidad colombiana. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, encantado. Una pausa y regresamos en Meridiano Blue. Desde China, el presidente Gustavo Petro dijo que él solicitó la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Sin embargo, en Mañanas Blue, la ministra contradijo al mandatario. Me acabo de enterar, porque no he hablado nunca con el ministro del Interior mientras está como ministro delegatario, pero oyendo al presidente, pues también es importante decir que él ha insistido mucho en que en su gobierno se denuncie efectivamente las cosas que no tienen ninguna rectitud. Independientemente de eso, pues escucho el audio que ustedes acaban de poner y eso significa que él hoy, o no sé si anoche, no sé cuándo está grabado ese audio. Eso es de hace 3 horas, 2 horas y media, ministra. Esto es en Shanghái casi que en tiempo real. Correcto, está manifestando que él le dijo al ministro delegatario, pero yo no he hablado con el ministro delegatario. Y no he hablado con el ministro delegatario, y lo pueden comprobar, porque normalmente yo hablo con el ministro de Salud, y hemos tenido conversaciones con el ministro de Salud antes de que fuera ministro delegatario en esta ocasión. No he tenido una sola llamada de él y no he hablado con él. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Gracias por estar allí. Gracias por compartir con nosotros la información, la opinión. Gracias por sus comentarios. Oye, son tan bondadosos, son tan verdaderos. Es que ustedes son muy buenas personas. Y eso a mí me parece genial. Eso me emociona. Gracias por estar con nosotros y gracias por suscribirse y compartir nuestro canal. ¡Ánimo! Tú sabes. En un caso de violencia intrafamiliar, un hombre activó un cilindro de gas causando una explosión que dejó varias personas heridas en el departamento de Pasto. Toda la información aquí en Blue Radio. El hecho se registró en el barrio San Carlos. Este es un populoso sector del suroriente de la capital de Nariño, cuando los agentes de policía, 6 en total, atendían el llamado de una mujer que decía que estaba retenida en contra de su voluntad en un verdadero caso de violencia intrafamiliar. El hombre, cegado por los celos, amenazó a los agentes de policía con emprender, abrió la llave del gas y con incendiar la casa si ellos ingresaban. Inmediatamente se pidió la presencia de los bomberos, que al momento de llegar el cilindro explotó. 6 personas de la policía, 3 bomberos y 4 particulares resultaron heridos con quemaduras de primero y segundo grado y son atendidos en diferentes hospitales de la capital de Nariño. La persona que produjo esta tragedia fue capturada por las autoridades. Siga este y más contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Si es humor, hay un tren sonando. Hay un tren, sí, ¿hay señor. comunicación? Un tren a Shanghái, además. ¿Qué hace ahí? ¿Y qué hace en tren, canciller? Y bueno, es que yo no voy en avión, voy en tren. ¿Eso vemos? Mucho más rápido. Es que, bueno, la verdad, estamos probando con las ideas que ha tenido el presidente Petro de hacer un tren interoceánico. ¿Pero usted qué hace en tren si tienen un avión, el FAC 001 para la visita a China? Y bueno, no, ese tema sí no lo estoy manejando yo. Debería decirle que a mí lo que me dijeron es que ya de China a Colombia, ya chuchuchu, despachada. Si es su opinión. ¿Cuál es el mensaje a los colombianos en esta conjunción, me sé, que estamos viviendo y esa joda, me sé? De los dos lados están diciendo cosas que están aterrados del otro, que es muy grave. Unos dicen que el presidente es irresponsable y se tiene que calmar. El presidente dice que son unos irresponsables que hacen politiquería y hunden los derechos de los trabajadores.
Lo que hay en el fondo es una polarización llegando a unos límites extremos absurdos. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. El excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo fue absuelto del delito de peculado por apropiación. Toda la información aquí en Blue Radio. La defensa de Luis Carlos Restrepo recordó que el proceso comenzó en febrero de 2011, cuando los medios revelaron que la Fiscalía, bajo la dirección de Vivian Morales, investigaba una posible falsa desmovilización. La noticia generó un fuerte impacto mediático y esas presiones terminaron en una orden de captura en 2012 contra este funcionario. A pesar de varios intentos, Interpol nunca accedió a emitir una circular roja en su contra. Las acusaciones se basaban en que Restrepo habría aceptado sin verificación el listado de desmovilizados, desconociendo, según la Fiscalía, su deber de comprobar que se trataba realmente de miembros de un grupo armado. Casualmente, el expresidente Álvaro Uribe se había referido sobre este caso ayer en su juicio.